conductistas dicen que sí hay un proceso interno, ellos saben que hay algo que se produce dentro del sujeto cuando aprende, pero como no se puede medir, no se puede cuantificar, no se puede observar, entonces lo deja de lado. Las teorías cognitivas, por el contrario, hacen foco en este proceso interno y lo destacan. Ellos tratan de indagar qué es lo que sucede en el sujeto cuando él aprende. Entonces, toman en cuenta el proceso interno y dicen que hay un proceso interno y que este es muy importante en el proceso del aprendizaje. Esa es una de las cuestiones que diferencia las teorías cognitivas de las teorías conductivas. El otro aspecto, ¿qué pasa con el sujeto? ¿Qué sucede con el sujeto en las teorías conductistas? Es un sujeto pasivo. ¿Qué quiere decir un sujeto pasivo? Recibe estímulos del ambiente externo y responde a esos estímulos. Lo único que él hace es responder, generar una conducta como respuesta. Pero está librado, digamos, a los impulsos del ambiente. Es decir, que el sujeto va a hacer lo que el ambiente decida hacer de él, en función de los estímulos a los que lo somete. Las teorías cognitivas no dicen eso. No dicen que el sujeto sea un sujeto pasivo, sino que el sujeto es un sujeto activo. ¿Qué quiere decir que sea un sujeto activo? Que el sujeto participa en el proceso del aprendizaje. ¿De qué forma participa? Él interactúa con el medio, interactúa en las experiencias que él sufre o que él experimenta. También tiene su parte. Él es un sujeto que conoce, un sujeto activo. Entonces no es simplemente que recibe el estímulo. No, él también modifica cuando aprende, dicen los que plantean las teorías cognitivas, cuando el sujeto aprende, a su vez modifica también al medio. El sujeto tiene un desarrollo y ya él se modifica cuando aprende, eso ya lo sabemos, porque si no se modifica no hay aprendizaje. Pero él interactúa con el ambiente. Entonces él es un participante activo del proceso de aprendizaje. Esa es otra diferencia. Otra cuestión. El ambiente también es importante para las teorías cognitivas, pero no del modo en que lo miran las teorías conductistas. El ambiente es importante porque es un factor que influye en el proceso del aprendizaje, influye en el sujeto. Y ahí aparece el contexto en donde vive el sujeto, el contexto sociocultural en donde se desarrolla el sujeto. Es decir, la cultura que tiene que ver con nuestros conocimientos, nuestras formas de ser, de pensar, de actuar, las tradiciones, lo que nosotros sentimos, nuestra historia social, tiene mucha injerencia en el proceso del aprendizaje. Y eso lo rescatan las teorías cognitivas, especialmente Vygotsky, la teoría sociohistórica de Vygotsky. ¿Por qué? Porque los representantes de las teorías cognitivas dicen que el sujeto no es un sujeto aislado, es un sujeto que vive con otras personas. Somos sujetos sociales y no aprendemos solos, aprendemos con los otros. Aprendemos en relación con otro. El otro también nos ayuda y nos enseña y nosotros aprendemos con el otro. Y el otro aprende con nosotros. Entonces, el factor sociohistórico es un elemento que se toma en cuenta. ¿Qué otra característica? La construcción del aprendizaje. Esa es una característica fundamental. El sujeto como constructor del aprendizaje. El sujeto, al participar del aprendizaje, participa cuando aprende. No es solo la respuesta a un estímulo. Por eso decimos que es constructor. Dentro de las teorías cognitivas, una de ellas es una de las más que tuvo más injerencia, digamos, en esta cuestión de qué es el aprender. Y que es la teoría de Piaget. De Jean
Piaget. Él es un psicólogo suizo. La teoría de Piaget también se denomina teoría de la psicogénesis o la teoría de la construcción del pensamiento. Piaget se dedica a investigar a los niños. Él observa durante muchos años cómo aprenden los niños. Observa a sus hijos y a otros niños. Elabora su teoría en función de lo que observa de los niños, cómo ellos producen el aprendizaje, el conocimiento, cómo conocen los niños. Y él dice que los niños son pequeños científicos. Así como Pavlov estudió con los perros, Piaget se dedicó a analizar las características de los niños cuando ellos aprenden. Y él plantea de que los niños son pequeños científicos, porque dice que los niños aprenden del mismo modo que descubren los grandes conocimientos los científicos. ¿Cómo aprenden los científicos? ¿O cómo descubren nuevos conocimientos? No cómo aprenden. ¿Cómo descubren nuevos conocimientos? ¿Qué es lo que hacen los científicos? ¿Cuál es el proceso, digamos, aunque sea grandes rasgos, que hacen? Observan. Antes de observar, ¿qué más? Formulan hipótesis. Luego hacen la experimentación. ¿Para qué experimentan? En relación a la hipótesis. Bien. Se plantean las hipótesis. Realizan observaciones o experimentaciones o investigación bibliográfica para poder ratificar o rectificar la hipótesis. Y todo ese proceso genera un nuevo conocimiento. Bueno, Piaget decía que los niños hacen lo mismo cuando aprenden y cuando generan nuevos conocimientos. Los niños plantean hipótesis sobre las vidas cotidianas, sobre la realidad, ¿sí? Sobre la realidad. Es decir, que el niño tiene... ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis es una explicación de la realidad. Hay un problema y cuando hay un problema yo planteo una probable solución o causa a ese problema, ¿sí? Pero esa hipótesis es una explicación de la realidad. Los niños tienen una explicación de por qué sucede y luego la contrastan. La contrastan en la realidad, ya sea con situaciones, con experimentos o de algún modo, pero la misma realidad les va planteando contrastes a esa hipótesis que ellos tienen, a esa verdad que ellos han planteado. Y así la van modificando. Así aprenden los niños, dice Piaget. Entonces, ¿cómo se produce este proceso de aprender? Y Piaget plantea que nosotros realizamos dos funciones para aprender. ¿Cómo aprende el sujeto? En nuestra estructura mental o intelectual, como quieran llamar, existen ideas, esquemas mentales, pero esos esquemas van variando, van modificándose por el proceso del aprendizaje. Cuando nosotros nacemos, ¿qué traemos? ¿Qué llega con nosotros innatos? Los reflejos. Bien, tenemos reflejos. Nosotros nacemos con reflejos. El reflejo de prensión, el reflejo de succión, esos son reflejos. Para Piaget, esas son las funciones básicas que tiene el sujeto, que trae con él. A partir de esas funciones básicas va construyendo el conocimiento. Él habla de construcción. ¿Y cómo construye el sujeto su conocimiento? En su relación con el ambiente en donde vive. En el interactuar con el ambiente. Eso se da en un proceso gradual. ¿Y qué se va construyendo ahí según Piaget? Se van construyendo las operaciones intelectuales, las operaciones del pensamiento. Por eso se llama teoría de la psicogénesis del pensamiento, el origen del conocimiento, la génesis, el desarrollo. O también se llama la teoría de la construcción
intelectuales, las operaciones del pensamiento, como quieran llamarle, para Piaget se van construyendo, partiendo desde los reflejos. ¿Cuál es una de esas operaciones del pensamiento que marcan un avance en la vida del sujeto? Por ejemplo, el lenguaje. Aprender a hablar para Piaget es una operación muy importante y sumamente compleja. Por ejemplo, ¿cómo se produce? En etapas. Dice Piaget que nosotros vamos aprendiendo y construyendo las operaciones lógicas del pensamiento en etapas, que él llama estadios, y lo llama los estadios del pensamiento lógico, del pensamiento lógico. ¿Cuál es el primer estadio? Desde que nacemos hasta los 2 años, él marca estos 4 estadios. Y esos estadios tienen un margen de edad cronológica, pero no se corresponden necesariamente, sino que aproximadamente cada una de esas etapas tiene una edad cronológica o le corresponde a una edad cronológica. La de 0 a 2 años se denomina la etapa sensorio-motriz, y ya vamos a saber por qué. Sensorio-motriz. La etapa de 2 a 7 se denomina preoperatorio. La de 7 a 13, y algunos la extienden un poquito más, a las operaciones concretas, así se llama, estadio de las operaciones concretas. Y de 15 años en adelante se denomina el estadio de las operaciones formales o de las operaciones lógicas del pensamiento. ¿Por qué se llama etapa sensorio-motriz? Dijimos que cuando nacemos traemos con nosotros los reflejos innatos. ¿Sí? ¿Y cómo se comunica el sujeto con el mundo en ese estadio? En esa etapa de 0 a 2. Con el llanto. Bien. ¿Y el llanto qué le permite al sujeto? El sujeto, cuando llora, nosotros sabemos que o tiene hambre, o le duele algo, o de esa manera interactúa con la persona que lo atiende. Imagínense un bebé cómo va cambiando desde que es un bebé pequeñito y luego cómo se sonríe, hace contacto con las personas, y luego gatea y luego camina. ¿No es cierto? Va aprendiendo todas esas funciones y va interactuando con los demás. Pero primero es puro, se llama sensorio motriz, por eso, responde a todos los estímulos del ambiente e interactúa de ese modo, a través de los sentidos y a través de la motricidad. De 2 a 7 años, dice Piaget que aproximadamente a esa edad que ingresa al estadio preoperatorio. Antes de las operaciones, para razonar, cuando decimos razonamos, estamos desarrollando determinadas operaciones lógicas. Clasificamos, seriamos, organizamos, sumamos, restamos, hacemos reversibilidad, ¿sí? Pero este estadio es antes de poder construir esas operaciones. En esta época el sujeto más que nada comienza o realiza juegos simbólicos, hace como si fuera la maestra, sobre todo de imitación, como si fuera otra persona, le da vida a los objetos que no tienen vida. No lo ven a los niños por ahí que juegan con un objeto como si fuera un animal, un caballo, o lo que fue con la escoba. Bien, entonces está en ese estadio, en cierta manera, algo mágico todavía. Fíjense hasta dónde más o menos abarcamos. De 7 a
el sujeto se encuentra en el estadio de las operaciones concretas. ¿Qué es algo concreto? Algo que necesito tener evidencia, necesito ver para poder realizar determinada operación. Pensemos, por ejemplo, ¿lo vieron los ejercicios que hacen los niños de jardín de infantes? Bueno, piensen, acuérdense si tienen, vieron que le dan, ¿cómo hace el niño para saber cuál es mayor y cuál es menor? Compara, por ejemplo, le dan para ordenar una serie de figuras para ordenar de mayor a menor considerando la altura. ¿Qué es lo que él necesita para poder hacer eso? Le dan las figuritas y las ordena, las figuritas, las coloca, tiene que medir una y otra, y si le colocan los compañeritos y le dice que lo ordene de mayor a menor, ¿qué tiene que hacer? Lo tiene que medir, lo tiene que comparar, lo pone uno al lado del otro para ver cuál es más alto y recién poder ir ordenando, porque no puede a simple vista decir, o no puede decir, este mide 1,20 m, entonces es más alto que aquel que mide 1,10 m. Eso no puede hacer el niño, necesita lo concreto para operar. Piensen en los niños de primero y de segundo grado. ¿Con qué suman? Con palitos. O con los elementos, con las manos, con lo que llevan a la escuela. Y si ustedes miran bien, no solamente los de primero y segundo, a veces los descubren a los más grandecitos que en una hoja del cuaderno empiezan a dibujar los palitos y después los cuentan, ¿sí o no? Eso es porque necesita lo concreto, no puede desprenderse de lo concreto. Les planteo otra situación que se genera. ¿Vieron cuando en una situación que hay en la que se presenta generalmente hay un vaso alto y delgado y un vaso ancho y más bajo y se sirve la gaseosa? ¿Qué generan los niños que miran su vaso y miran el vaso del otro? Bien, el que tiene el vaso alto y delgado dice, yo tengo más, y el otro se enoja porque dice, a él le diste más que a mí. ¿Por qué hace esa explicación? Para evitar la discusión, el padre le muestra que le sirve. Le coloca en un vaso la misma cantidad para ambos y le muestra que coloca la misma cantidad en ambos vasos, pero los niños siguen insistiendo en que el que tiene el vaso alto tiene más que el otro que tiene el vaso bajo. ¿Cómo soluciona el papá el problema? Le da a los dos el mismo vaso. Pero ¿por qué esos niños no se convencen, por más que le muestren que le están poniendo el mismo líquido, la misma cantidad? No. ¿Saben por qué? Porque uno tiene que aprender que el volumen no depende de la forma del recipiente que contiene el líquido. El volumen va a ser lo mismo así esté en un vaso alto o en un vaso bajo. El volumen del líquido, la cantidad de líquido, no depende del recipiente que lo contiene, ¿sí o no? Bueno, ese es un principio lógico de conservación del líquido, de la cantidad. Es lo mismo que le diga, ¿qué pesa más? ¿1 kilo de hierro o 1 kilo de algodón? El que ya pasó el periodo de la operatoria concreta va a decir, es lo mismo, lo que cambia es el volumen, pero el peso es el mismo. Sabe que el peso se conserva aunque esté expresado en distintos elementos. Pero eso es una operación que yo tengo que entender
observa independientemente del recipiente o independientemente del objeto en el cual se exprese. Si ustedes le ponen a los niños una hilera, hagan esta experiencia en la casa. Yo no tengo tiempo ahora, pero en otros años trabajamos todo esto y se reían los chicos. Si ustedes le dan, si ustedes tienen un niño en esta edad, háganlo hacer un bollito de plastilina. Ese bollito de masa, lo que sea, háganlo que la divida más o menos por la mitad. Que dejen una mitad así entera y que hagan en la otra mitad, la hagan en otras bolillitas más chiquitas. Después pregúntenle dónde hay más. ¿Ellos dónde le van a decir que hay más? En donde hay más bolillitas. Aunque en realidad tienen la misma cantidad. ¿Pero por qué? Porque no saben todavía, no construyeron la conservación. Y si ustedes también le hacen el otro ejercicio, también le pueden hacer. Si ustedes le dan cinco bolillitas y hacen que las ordenen así, separadas, y hacen que ordenen 5 más juntas, y pregúntenle dónde hay más. Y ellos van a decir aquí. Porque no saben que es lo mismo. Acá o acá es la misma cantidad. Lo que se cambia es la distribución. Por eso pasa lo mismo con el líquido. El que tiene el vaso alto y delgado piensa que tiene más. Está muy convencido. Y el que tiene el otro vaso bajito y más ancho piensa que tiene menos. Pero es porque hay una construcción lógica que todavía no se ha realizado. Eso se llama conservación. Esa es otra operación lógica. Los chicos en este estadio necesitan lo concreto para poder realizar las operaciones, para sumar, para contar, para clasificar, para seriar. Necesitan tener los elementos a la vista. Otra experiencia que pueden hacer, que hicimos y nos llevamos varias sorpresas, es lo siguiente. Ustedes denle a los chicos, en este periodo, denle a los chicos tres pomitos de témpera diferentes. Y díganle que les combinen, sin hacer el experimento, ¿no? Que les combinen, que le digan cómo pueden combinar y qué colores van a resultar. ¿Sí? No pueden. ¿Qué necesitan hacer? Necesitan combinar, necesitan mezclar los colores para poder ir anotando qué se forma con el rojo y con el marrón, por ejemplo. Pero anticipadamente no lo pueden hacer. Cuando pasan al estadio de las operaciones formales, o también se llama de las operaciones simbólicas, o de las operaciones hipotético-deductivas, Piaget dice que ahí sí el sujeto ya tiene un pensamiento formal abstracto. Puede operar sin los materiales. Es decir, puede hacer ese experimento, puede decir qué colores se van a formar, puede plantear cuántas combinaciones puede realizar y luego las puede llevar a la práctica, pero no necesita experimentar para poder decir. Puede también, hay un juego, no me acuerdo en este momento, que dice algo así como que Juanita es mayor que Inesita, pero si Inesita es algo así. El que está en la operación formal lo puede deducir y puede trabajar con pensamiento, con lenguaje simbólico. ¿Quiénes manejan lenguaje simbólico? ¿O quiénes plantean? La lógica y la matemática. Operan con pensamiento, con lenguaje de símbolos. En el estadio de las operaciones formales, ahí recién el sujeto puede operar lenguaje simbólico y puede realizar distintas operaciones lógicas sin tener el material concreto a la mano. Para Piaget
nosotros transitamos todos esos estadios, aunque en distintos tiempos. Es decir, que cada uno va transitando del periodo del estadio sensorio-motriz al preoperatorio en su tiempo. Es decir, cuando ya está listo para determinada operación, cuando va aprendiendo y va construyendo. Pero sí o sí, dice Piaget, que las operaciones del intelecto, o sea, las operaciones lógicas, las operaciones del pensamiento, se construyen en esos 4 estadios y todos transitamos por esos 4 estadios y no se pueden saltar ninguno. Es decir, que nacemos en el periodo e iniciamos el periodo sensorio-motriz, luego transitamos al preoperatorio, luego al operatorio concreto y luego al operatorio formal, sí o sí. Todos. No hay manera, según Piaget, así vamos aprendiendo, construyendo el pensamiento, las operaciones lógicas del pensamiento. Los tiempos en que transitemos, las edades en las que transitemos, esa varía según la persona, según el ambiente en donde se está desarrollando, según los estímulos a los que está expuesto, sujeto, según la interacción que tenga el sujeto con el medio. Pero sí o sí transitamos por esos 4 estadios. Ahora, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo vamos acrecentando los conocimientos?